bueno, de la clave del éxito. No sé si alguno de los dos quiere comenzar. Son historias que vienen, bueno, tanto Gabriela, que venís desde tu familia. Del interior de una ciudad. ¿Tengo micrófono? Sí, ahí te lo va a habilitar. Vengo del interior de la provincia de Buenos Aires, en Olavarría. Mi papá fue el primer tambero mecánico de doble ordeño en Olavarría, así que imagínense toda la vida dentro del mundo lácteo, llevando la industria en la sangre. Y bueno, por razones familiares, en el año 2012 decido separarme de mis hermanos. Creo que esas son decisiones importantes en la vida, que si hubiese sabido mi camino, no me hubiese ido de la empresa familiar a los 42 años y no me hubiese ido a los 30. Está claro, porque a veces uno tiene que saber que cumplir sus sueños es más importante que cumplir los sueños de otro. Y a veces cuando uno es hijo termina convirtiéndose en cumplir los sueños de su padre o de lo que su familia quiere y no los propios. Así que yo a los 42 años decidí cumplir mi propio sueño y tomé esta fábrica totalmente fundida y devastada junto a un colaborador que lo convertí en socio, y al poquito tiempo se incorporó mi hija, gracias a Dios, a los 3, 4 años, ya hace muchos años. Hoy trabajas con 2 de tus hijas. Yo trabajo con 2 de mis hijas, una que es licenciada en Administración y hace 10 años que trabaja, la otra es ingeniera electromecánica y hace apenas 2 años que trabaja conmigo. Y bueno, creo que hoy alguien dijo una empresa que no tiene continuidad, es una empresa con poco futuro. Así que Luz Azul tiene mucho futuro con estas 2 genias que son mis hijas. Y que una vez dimos una charla que hay que ser mamá o hay que ser socia. Y la verdad que en la empresa con las hijas hay que ser socias. Nunca hay que tomar al hijo como es mi hijo y lo reto como lo reto en casa. Yo en la empresa las tomo como mis socias y en mi casa son mis nenitas y son mis bebés y les cocino. Así que es muy importante esa visión a la hora de trabajar con los hijos. Tenemos 70 locales en todo el país y vamos a hablar de capacitación. Qué difícil. A ver, lo voy a dejar a Gastón para que cuente un poquito su historia y después nos vamos a meter en el tema de la capacitación, que creo que todo el mundo hay que capacitar, sí, por favor. Lo difícil que es capacitar, lo difícil que es hacer que la gente preste atención, lo difícil que es que la gente nos quiera escuchar. Yo creo que esa es la parte más compleja. Gastón. Bueno, gracias por el espacio. Me abrumó con la presentación, ya fue un montón. Es más, te quiero contratar para que me pases la presentación porque estuvo Te bien. paso enseguida el WhatsApp. Mejor que lo que hacemos nosotros. Me sorprendí de algunas cosas. Es el camino que a veces no recordamos, ¿no? Sí, me impactó un poquito, porque está bueno, sí, no te das cuenta. Pasa el tiempo y de pronto te das vuelta para atrás y de dónde salí, a dónde estamos hoy. Creo que hay que valorarlo un poquito también. Pero no vamos a andar demasiado en las presentaciones de la empresa, además, a que tenga curiosidad la podrá buscar. Me parece que estamos para dejarles algún otro tipo de experiencia o conocimiento, así que avancemos más con el tópico, que me parece que es lo más importante. Bueno, si les parece, yo tengo algunas preguntas preparadas. Igual vamos a hacer una cosa, vamos a ir habilitando preguntas abiertas, constantes, para aprovecharlos a los dos. No vamos a esperar a finalizar, sino que cuando quieran ustedes levantan la mano, yo los voy a ver y en cuanto pueda les acerco un micrófono. Bueno, señora, señor, la capacitación, como venimos viendo, ¿no?, es clave en un sistema de franquicias. ¿En qué habilidades y conocimientos capacitan ustedes? El que quiera, ¿eh? Bien. Bueno, yo creo que depende mucho del modelo de negocios, ¿no? O sea, no todas las franquicias son iguales y no todas las franquicias tienen el mismo objetivo. De pronto la nuestra es una franquicia bastante compleja porque requiere venta consultiva y al final terminamos hablando muy poco del producto y del servicio y terminamos hablando mucho de venta y de comunicación. En ese aspecto nosotros tuvimos que desarrollar un aparato de gestión de la información que ya no se banca con un manual, ¿no? En una época nosotros hacíamos un culto del manual. El manual para nosotros era todo, y cada vez sacábamos un manual más robusto y crecía, y pescábamos información de una sucursal, de otra, porque esto es dinámico, o sea, uno va aprendiendo en la medida en que se van abriendo más sucursales. Y después vinieron los países, pues, bueno, estamos en 9 países, y entonces la cultura de diferentes países también nos arrojó diferentes desafíos y más conocimiento. Y un día nos dimos cuenta que estábamos festejando la salida de un nuevo manual
Nosotros, 5, 10, poner, no lo leía nadie el manual. Eran 70 franquicias, nadie había vendido el manual. Y de pronto venían las objeciones, ¿viste? Y vos te sentabas, cuando me tocaba a mí estar enfrente de los franquiciados, hoy me corrí un poquito, estoy contento, pero en una época desarrollaba yo algunos franquiciados y lo recurrente era con mis socios, decíamos, che, pero eso está en el manual. Es como, compraste la franquicia, donde el know-how es lo más importante, y no leen el manual. No leen el manual. Pero lo peor fue que nos dimos cuenta que estábamos nosotros festejando una fiesta en la que no venía nadie, ¿no? Éramos nosotros solos, festejábamos la salida de un nuevo manual, un conocimiento que nadie leía. Así que desde hace 2 años o 3 armamos un equipo de profesionales que lo bauticé interdisciplinario porque de alguna manera me inspiré un poco en la medicina, ¿no? Viendo cómo trabajaban hoy en día los profesionales de la medicina, diferentes especialidades, todas con una mirada holística sobre el paciente, y dije, hay que hacer lo mismo pero con un franquiciado. Y empezar a traer los recortes del manual aplicados a través de diferentes profesionales que tengan buenas herramientas de comunicación, que le puedan llegar a la gente, porque la gente no quiere estudiar, no quiere leer. No quieren leer, no. No. Y bueno, eso estaba funcionando bastante bien, con una profesional a cargo, a quien aprecio bastante, que es mi mujer, y está acá acompañándome, que lo está llevando adelante, así que estoy muy contento porque ella, digamos, trajo la parte psicológica a la mirada de la empresa. Cierro con esto, ¿no? Pero me di cuenta que yo estaba haciendo de psicólogo no franquiciado, pero ejerciendo profanamente la profesión, ¿no? Porque... No era tu rol, sí. Yo hago dibujitos, soy diseñador. Pero te das cuenta que la gente muchas veces no avanza, no por la falta de conocimiento, la falta de certeza, o hasta incluso con algún que otro franquiciado que me desafió con la falta de números, porque fuimos llegando en eso, ¿no? Teníamos el conocimiento, teníamos la experiencia, teníamos los números. Entonces te sentabas con un tipo y le decías, che, escuchame, ¿por qué no tomás esta decisión? Te está diciendo el conocimiento, la experiencia y los números que es por acá. Determinada decisión que tenga que ver con el negocio. Y me di cuenta que la gente está obturada por cuestiones que son emocionales. Que vaya a saber uno hasta dónde llegan de profundidad, pero que no tienen nada que ver con el negocio. Bueno, ¿cómo destrabas eso? Y bueno, ahí estamos construyendo todo este nuevo mundo. Bueno, se vincula también con la charla anterior, ¿no? De que los empleados, la situación del empleado, cómo es que tiene que sentirse y estar para que también la experiencia del cliente sea de mejor calidad. En tu caso, Gabriela, las capacitaciones, ¿cómo son? Después quiero que me cuenten si son sincrónicas, anacrónicas, sí, online, presenciales. Bueno, nosotros lo primero que hacemos al franquiciado, la primer charla de la venta de la franquicia, le decimos, punto número 1, te tenés que capacitar, punto número 2, te tenés que capacitar, punto número 3, te tenés que capacitar. Lo único que hacen es capacitarse. Están siempre muy pendientes a la hora de poner una franquicia, de que le quede lindo el piso, la marquesina, y una de las problemáticas, no sé si tenés, Gastón, es que contrata el primer staff de empleados que van a abrir el local. Nosotros les exigimos mínimamente 15 días en el local escuela que tenemos acá en Belgrano, donde les damos dormir, donde pueden venir gente del interior. No sé cuántas empresas o pymes tienen esta experiencia que vos nos estás contando. Sí. Local escuela. Local escuela, que es ahí en la avenida Cabildo y Virrey del Pino, y a su vez armamos unos dormis porque tenemos la problemática de la gente del interior, que realmente venir a Buenos Aires para ellos es una experiencia traumática, y sobre todo si tienen que tener lugares a donde alojarse. Así que tenemos un dormis, un departamento donde alojamos al personal. La clave, y a donde incluso digo que nosotros también fallamos, es en elegir al comunicador, ¿no? Por lo general, capacitamos en varias áreas. Por supuesto, lo que es la atención al público, nosotros necesitamos mucho que el empleado sepa trozar el queso, cortar el fiambre. Bueno, y ahí no nos queda otra que hacerlo con la experiencia del local, del día a día. Los mismos chicos que trabajan en nuestras tiendas son los que capacitan. Y después la otra gran clave, acá está la gente de Hazard, me va a entender perfectamente, es la parte de sistemas, que ahí ya tenemos que poner un capacitador, ya es una persona mucho más especializada, tiene que ser mucho más técnico. Y les puedo asegurar que el técnico no es docente. Entonces, yo creo que más allá del contenido que damos y de las horas que le damos capacitación al franquiciado, tenemos que elegir muy bien a quién ponemos a capacitar. Me parece
Ahí es donde tenemos nosotros por lo menos el cuello de botella, que la persona tenga conocimiento técnico del manejo del sistema, de cómo se cierra la caja, de cómo se hace una factura, de cómo se hace una nota de crédito, bueno, todo lo que es el mundo del sistema que es más importante, pero a su vez que sea docente. Entonces, creo que ahí es la gran falla que tenemos las empresas, porque tener docentes y tener técnicos, la verdad que esa conjunción, la verdad que cuesta mucho. Al igual que Gastón, pienso, no solamente tener preparada la capacitación, sino además el vehículo a través del cual llegar a esa capacitación, digamos, poder acercársela a las personas, pasó de un manual a la experiencia humana, al contacto vincular, y en este caso vos decís, bueno, ¿de qué manera también se puede hacer más efectiva? Hacer más efectiva. Bueno, lo hacemos práctico en los locales, van y tienen en contacto con el producto, con la gente, con el cliente. Tenemos un montón, obviamente comparto con Gastón, el manual caducó, nadie lo existe, no, ya creo que nosotros ya ni lo tenemos. Y sí tenemos un montón de videos didácticos donde tenemos el videíto donde cortan el queso cremoso, el videíto donde cortan el queso por salud, para tratar de hacerlos didácticos. Cuesta mucho esa primera capacitación, que presten atención, que entiendan que hay un procedimiento, que hay una rutina, que van a ser más efectivos si hacen las cosas como les decimos, pero nos encontramos con la problemática, que creo si hay algún franquiciado lo va a entender, que a las 15 días de abrir local esa persona se fue. Y seguramente la franquicia que vino a capacitarse está en Chaco. Imagínate cómo hacemos para que vuelva a mandar otra vez el personal que tome. Entonces se empiezan a capacitar, el empleado que quedó, que aprendió la mitad, empieza a capacitar al otro empleado que recién entró y empieza a haber un desvío permanente del procedimiento y los procesos de la empresa. ¿Qué cosas hacemos? Tenemos un canal de WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp? Porque es lo que tiene todo el mundo a la mano y todo el mundo tenemos que darle el vehículo que ellos sean familiar. Y mandamos permanentemente videitos, capacitaciones y remarchamos. ¿Viste como cuando vos querés jugar al tenis? ¿Cómo aprendés a jugar al tenis? Pegándole a la pelotita. Bueno, creemos que es la forma de capacitar, mandando las cosas una y otra vez. Todos los lunes mandamos el mismo mensaje, los viernes mandamos, recordando determinadas cosas que hacen al buen funcionamiento del local. O sea, los medios que utilizan son presencial y también de manera online, digamos, todo digital, lo permanentemente. que tienen, los medios posibles. Sí. ¿Y hay una forma que después vos querías sumar algo, Gastón? No, está muy bien, comparto todo lo que está comentando. Me parece que lo que tenemos que hacer es volver a lo sencillo, ¿no? O sea, de alguna manera nos olvidamos de lo básico. Detrás de tanto profesionalismo, nos olvidamos de lo básico. ¿A qué te referís cuando decís lo lo sencillo y básico? Yo estaba en la facultad estudiando y ya trabajaba, ¿no? Y era joven, porque soy joven, pero poner un poquito más joven, un poquito más. Yo me quedé en los 27 igual, me quedo ahí. Pero ponele que era un poquito más joven que ahora y eran las 11 de la noche y había un profesor de historia del arte que era un perno. Ay, Dios, mono acorde, el tipo miraba para acá, no miraba al auditorio y eran las 11 de la noche y uno venía de laburar. Y yo por dentro decía, esta materia no la voy a probar nunca en mi vida, pero en un momento me agarró angustia, porque era entre angustia y bronca, ¿viste? Años más tarde me tocó estar en Francia, me tocó estar hablando del negocio, y me acordaba del tipo que hablaba del Art Nouveau y de la cosa que yo odiaba en ese periodo de tiempo. Y lo que me di cuenta, para traerlo ahora, es que el conocimiento está bien, es fundamental, el manual tiene que estar, el tipo tenía que tener los libros de historia del arte y las fotos esas en blanco y negro. El problema era el comunicador, que era un perro. Claro. Entonces, imagínate, uno de venir a laburar 11 de la noche a la facultad, viene un tipo monoacorde que te empieza a hablar de historia del arte, de una fotito, de una arquitectura del año 1920, mirando para acá. Y usted tenía compañeros que estaban durmiendo. Real, porque no te lo bancás. Entonces la comunicación es la clave. Ahora, ¿podés prescindir del conocimiento, del manual y de tu historia? Y no. ¿Los perfiles son los mismos? Claramente no. ¿La dosificación es en todo momento? No. Entonces lo que está puesto en tela de juicio es cómo dosificamos ese conocimiento para mí y cómo hacemos lo que hacía Zidane en el fútbol, ¿no? Que era hacer parecer fáciles las cosas difíciles. El tipo te bajaba una pelota de 40 metros como si fuera, mirá, lo quiero hacer yo. Y no podés. Bueno, ese es el desafío.
no sé si tanto más conocimiento, no sé si tanta más sistema, no sé si tanta más herramienta, es poder llegarle a la gente en el momento apropiado y con el comunicador apropiado. Claro, pienso, esto vos lo decís después de tener tu negocio en cuántos países, ya Sí. habiendo incorporado un montón de sistemas, a veces las estructuras son necesarias para tenerlas incorporadas y luego poder dejarlas a un lado, ¿no? Pero imagino para los que empiezan también es una manera de ordenarse. Sí, ¿no? guarda, no quiero confundir, no hay que dejar de lado. Me parece que el peso se pone a veces sobre el conocimiento y eso invisibiliza a las personas. Hay que tener en consideración tanto la persona que va a recibir el conocimiento como la que la va a emitir, el que lo va a emitir. Claro, el famoso equilibrio, ¿no? Sí, en todos lados. Y es re difícil, ya sé, obvio. Imagínate, yo tengo que pensar hoy en ir para atrás y todo lo que hemos gestionado, creamos, la escuché hablar de WhatsApp y sí, claro, obvio. Tenemos todo ahí, decís, pero estuve 1 año y medio desarrollando esa plataforma y poniendo plata. Después no la usan, tenés que convencer a la gente para que la ¿Hacen use. evaluaciones ustedes después de las capacitaciones? ¿Algún tipo de evaluación? ¿Ponen a prueba a ver si es necesario repetir esa capacitación? ¿O todo el tiempo se repiten todas No, las todo el tiempo capacitaciones? repetimos todo. Bueno, nosotros tenemos contratado a Get, el expositor anterior. La verdad que ha sido súper positivo esta visita del auditor, que es casi, te diría, sorpresa, una persona. Tenemos también supervisor. ¿Qué pasa? El supervisor se encariña con el franquiciado, deja de ver objetivamente lo que tiene que ver. Entonces, lo mismo que ve un franquiciado que le cae bien, en el otro es un drama y en este se lo perdona. Entonces, esto de la consultora que manda el auditor sorpresa y que le da un puntaje, los tiene en alerta. Yo siempre les digo, utilícenlo para poder bajarle línea al empleado. Che, hagamos las cosas bien porque viene el auditor y después nos bajan puntos. La verdad que yo todavía no he tomado premio castigo, recién empezamos hace 1 año, pero me parece que va a ser importante cuando esto ya esté bien asentado, como dijo recién Mariano, poder hacer premio castigo y saber que el que hace las cosas bien se lo puede beneficiar y el que hace las cosas mal. En realidad el que hace las cosas mal, el castigo lo tiene solo, ¿no? Porque la verdad el que hace las cosas mal pierde ventas, el que hace las cosas mal, el que no atiende bien, el que no transmite bien lo que es la marca, tarde o temprano, no sé si cierra, pero tarde o temprano sus números empiezan a estar en rojo. Y hablando un poco de los números, yo me tomo el tiempo en mi franquicia de capacitar personalmente. Yo las reuniones 1 vez al año, 2 veces al año, doy una capacitación por Zoom. Obviamente me encantaría que sea presencial, pero por la geografía que tenemos, la disposición que tenemos los locales, donde les explico y les enseño los puntos claves del análisis del negocio. Cómo mirar un estado de resultado. Y vos decís, bueno, buenísimo, mirar un estado de resultado. ¿Saben cuál es la problemática que me encuentro? Que no tenemos estado de resultados, porque no cargan las cosas al sistema. No podemos hacerlos entender que medir, que cargar la información, que tener un sistema donde nos ordena cuánto gastaste de artículo de limpieza, cuánto fue tu merma, si tenés bien o no tenés bien los stocks. Hoy estamos en el punto de tratar de convencer a aquella persona que invirtió $100.000 en poner un local, que algunos es el ahorro de todas sus vidas, que tienen que registrar, que tienen que tener un estado de resultado, que tienen que tomar las decisiones con los números. Eso es la parte que más nos cuesta a todas las empresas. Vender queso no debe ser tan difícil. Y la verdad es que es tan difícil como vender cualquier cosa. Estas reuniones las haces 2 veces al año. 2 veces al año. ¿Y te pasa con todos los franquiciados? Y te diría que un 80% de los franquiciados tienen el 50% de la información. Y te diría que hay un 20% que no carga absolutamente nada, no registra nada del sistema. Yo soy una persona, estoy todo el tiempo dedicada y pensando cómo hacer más eficiente el sistema, porque la verdad que el sistema, los que tenemos muchos locales, yo tengo 7 propios y el resto franquiciados. Es la única herramienta que tenemos para poder estar y mirar al mismo tiempo todos los locales, ¿no? La carga de la información. Y convencerlos que ese es el camino, que hay que registrar, que hay que analizar, que hay que controlar y hay que tomar decisiones acorde a los números. Así que bueno, esa es una capacitación que doy personalmente yo todos los años. Hay algunos que ahora ya mi primer franquiciado va a cumplir 10 años en La Plata. Ahora, así que el primer franquiciado de Luz Azul.
y todavía no aprendieron. O sea que es eterno eso, ¿no es cierto? Igual nunca me voy a cansar de predicar que hay que capacitarse, y a veces les digo, es tan simple como hacernos caso. ¿Pero por qué? ¿Porque somos vivos? No, porque ya nos equivocamos. Entonces, si simplemente nos hacen caso en las cosas que nos equivocamos, es capitalizar los errores, y creo que ahí está la clave que tenemos que brindar nosotros los franquiciantes. Yo seguiría preguntándoles, pero me gustaría que aprovechemos el tiempo que nos queda por si alguien tiene alguna pregunta, duda para hacer. Puedo acercarme con el micrófono. ¿Hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta? ¿No? Bueno, cualquier cosa levantan. Fuimos muy claros. A ver. Bueno, a ver, lo que funciona bastante es el videíto cortito, ¿viste? Tipo shock, el videíto cortito que se lo mandamos por WhatsApp y les demandamos una gráfica. Atención, así con colores raros, al grupo de WhatsApp donde ellos no pueden hablar, ¿no? Nosotros solo los administramos. Urgente, nuevo cambio en el HPOS de Hazard. Mirar el videíto. El videíto tiene que ser súper corto, explicando sin presentación, sin nada, hola, soy, nada. Hacer acá, tocar acá, venir acá, apretar acá, enter. Eso es ahora lo que nos está dando resultado. Es el micro videíto cortito explicando la situación puntual de la problemática que tenemos en ese momento. ¿Y cómo miden el resultado? ¿Se dan cuenta porque lo hacen? Y nos damos cuenta porque lo hacen. Ahora nos implementamos un nuevo cierre de caja, hicimos un pequeño zoom muy cortito. Yo siento que la gente tiene cada vez menos capacidad de atención. Entonces ya no podemos dar una capacitación de 2 horas. A nadie le importa, todo el mundo se aburre. Entonces después nosotros monitoreamos a través, nos metemos en el sistema, vemos que cerraron la caja correctamente, que no tuvieron faltante. Vamos midiendo. Realmente la capacitación en nuestro caso pasa mucho más por el sistema que por la operación en la tienda, ¿no? Porque la operación en la tienda es casi autoservicio, es bastante simple y se está ocupando bastante Get de eso. Pero el sistema realmente es una problemática muy, muy grande. Gastón, estoy pensando si te gustaría responder también cuál es la forma que a ustedes les sirve en sus empleados, ¿no? En los franquiciados. En los franquiciados. Porque eso es un buen tópico ese también, ¿no? O sea, sí. Yo tuve que frenar en la empresa en un determinado momento, vas pasando a diferentes estadios a medida que vas creciendo, ¿no? En los primeros 10, 15 franquiciados los pones abajo tuyo como si fueran pollitos, ¿viste? Y los cuidás, sentí que los estafaste, pues ¿qué le vendí? No sé ni lo que estoy haciendo. Entonces es por demás, cuando por lo menos tenés la responsabilidad, ¿no? Después te van para el otro lado y un día tuve que frenar a la empresa porque los consideraban empleados. Y el franquiciado no es un empleado, es tu cliente. Es un cliente complejo porque cuando las cosas van bien, muchas veces siente que es mérito propio, cuando va mal son reactivos y lo ponen del lado del franquiciante, hay que culpar a alguien. Pero es una psicología compleja esa, ¿no? Y en el último periodo de tiempo, donde yo creo que alcanzamos una madurez muchísimo mayor, lo que más nos está sirviendo es volver a la base, a lo humano, al grupo, al contacto humano. Me voy con ellos por ejemplo, nosotros tenemos diferentes grupos, ¿no? O sea, el grupo de desarrollo donde inician, ya un grupo de avanzados, hay política para críticos y ahora queremos hacer un grupo de expertos como para que vayan tendiendo a capacitarse más, a ser más inspiracional. Entonces, para estar en avanzado ya tenés que tener el sistema cargado, si no, no puedes estar. Pero si estás, de pronto, ¿viste? Te premiamos con una lista de precios más baja, hacemos un retiro anual donde yo voy, me quedo con ellos un par de días, dormimos, comemos. Y todo eso está dando un buen resultado. Es más presencia humana lo sí, que propone Pirca. Claro, lo que pasa es que vos podés hacer eso cuando, es verdad, ¿no? Volviendo un poco también a lo que me decías anteriormente, cuando llegás a un determinado tamaño que te permite también tomar un poco de distancia y tener otros cuadros que cumplen otras funciones. Entonces empieza a estar bueno, eso es un equilibrio. Respecto de la pregunta de Dani, digo, son tips que uno puede tirar, como que creo que han funcionado, pero no te podría decir una cosa. Es como una construcción de todos los días,
pero insisto mucho en lo humano. Yo a veces hablo con algunos colegas, ¿no? En donde vos empezás a hablar de números, ¿no? De franquicias, de 70, de 100, que yo lo hago, ¿no? Digo, lo hago. Porque es necesario. Claro. Sí. Sí, pero los dejás de conocer, y me parece que ahí podemos perder un poco de cercanía, ¿no? Eso hay que tenerlo. Y para eso te tenés que alejar vos del operativo. Y eso es lo difícil, lo que nos cuesta. Pero ves por ahí, yo creo que el camino es por ahí sin duda. Sí, bueno, Luz Azul tiene como cercanía la propuesta de la escuela que tienen acá Sí. en Capital Federal. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuánto hace que están con eso? 4 años, que tenemos el local escuela, tenemos 4 años, tenemos otros locales como en Necochea, que también hay una casa y la gente se puede quedar, pero bueno, el local escuela está acá. Yo hablo un poco de la cercanía, aunque ustedes no puedan creer, con 70 locales, yo ante cualquier bajada de línea, de soporte, siempre pongo ante la no respuesta de alguno de los colaboradores del equipo, sea de sistema, de logística, de calidad, tienen mi número. Y les puedo asegurar que al darle la posibilidad de que puedan hablar conmigo, los que llaman son contados. Realmente llaman los que realmente tienen una problemática que seguramente el colaborador no se las pudo resolver, pero esa tranquilidad de que le dan, de la cercanía, de lo humano, de que si tenés algún problema que alguien no te puede solucionar, llámame que yo voy a estar. Es todo lo contrario a veces, bueno, pero te vuelven loca, te llaman todo el tiempo. No pasa así, porque realmente el franquiciado siente el respaldo que el dueño está atrás y está supervisando lo que hace su equipo de trabajo. Y coincido que hay que alejarse de lo operativo. No hago nada operativo. Debe ser porque estás haciendo las cosas bien, porque yo también en un momento me explotaba el teléfono. Sí. Me explotaba, me llamaban todos los días, domingos, Bueno, sábados. hay diferentes casos, ¿no? Claro. Hoy no me habla nadie, digo, wow, ¿qué pasó? Estamos haciendo las cosas bien, digo, Sí, hemos sí, cambiado sí. nosotros, Yo hay más creo que equipo, o sea, habla bien de vos, y obviamente si estás haciendo las cosas bien y el equipo funciona bien, no te van a llamar por cualquier cosa, cuando haya un problema te van a hablar y estás ahí para responder. Totalmente. Pero digo, hay una parte de la que yo invito es a no quedarse en la espera y ser un poquito más proactivo en esto de, che, a ver, me voy con los 20 tipos mejores o las 20 tipas mejores de la red a un encuentro. Y lo hicimos, ¿viste? Y en un momento dijimos, che, ¿estará bien esto? Estamos cruzando una línea que capaz no está buena. Nos salió bárbaro. Sí, la verdad sí. nos salió bárbaro. O sea, por lo menos por el momento está muy bien y se vuelve más humano y no se perdió el respeto. ¿Viste que vos decís? O que no sería respeto, sería como... La confianza. No, viste, es un sistema medio piramidal, bueno, sos el franquiciante y Sería una distancia óptima. sí, que a veces es difícil de manejar. La verdad que viene bien. Vamos a ver el año que viene, si me invitan de vuelta, después les cuento de vuelta. Tenemos algunas preguntas que quieran hacer para aprovechar sobre la capacitación para los franquiciados. Si no, seguimos nosotros acá. Cualquier cosa levanta la mano. O si no, estamos bastante cerca. Pueden animarse a viva voz a hacerla si quieren. El liderazgo es importante en todos los estamentos del retail, ¿no? ¿Ustedes cómo capacitan a los líderes? Digo, ¿tienen algún tipo de capacitación especial para liderazgo, para aquellos que son franquiciados? Sí, la verdad que nosotros tratamos de que el franquiciado sea un franquiciado activo, por lo menos nuestro modelo, hay otros que no. Nosotros tratamos que el franquiciado sea activo, entonces, bueno, el líder, obviamente, del proyecto tiene que ser el dueño, el inversionista. Tratamos de que sea así. En el caso que no tenemos algunos que son simplemente inversionistas y que tienen otros trabajos, obviamente tratamos de que siempre haya la figura de un encargado, nosotros le llamamos la figura del encargado, donde nosotros hacemos hincapié en darle herramientas, ayudarlo, contenerlo, y que la relación día a día con nosotros que somos los franquiciantes sea con ese encargado y con... La verdad es difícil la figura del líder en un plantel de empleados de comercio como tenemos nosotros, ¿no? Quizás en una empresa, yo tengo una empresa, fabricamos los quesos en Azul y tenemos 100 personas trabajando para la empresa y ahí sí, ya es mucho más fácil conseguir un líder. Tenemos profesionales, ingenieros, veterinarios, administración de empresa, bueno, licenciados en calidad. Bueno, ahí ya es mucho más fácil encontrar el líder en una organización más grande. En un modelo de 3 personas, la verdad que ya no hablamos tanto de líder, sino hablamos de la figura del encargado.
¿Te gustaría, Gastón, hablar respecto de la formación del liderazgo en Pirca? Sí. Si es que eso ocurre, ¿no? Digamos, Sí, tu experiencia. Trato de contratar a gente que sabe más que yo. O sea, que eso es algo importante, buscar personas ya formadas, ¿no? Para ese liderazgo. Y después creo que la capacitación también deviene del día a día, ¿no? Del hacer. Es empírico esto, ¿no? O sea, sobre todo en un sistema, digamos, de franquicias en Argentina, donde eso busco gente que esté dispuesta a estar atenta, flexible, a fluir, a entender que el mercado va a variar, y ahí vamos. ¿Esas serían algunas de las condiciones como para ser un franquiciado Pirca? Digamos, ustedes... Para ser un franquiciado. Claro. Pero al menos lo que te gustaría a vos, digo, capaz que, no sé, Luz Azul me dice, no, nosotros prestamos atención a otra cosa, digo, ¿qué es lo que miran a la hora de dar el ok a un franquiciado? A ver, hoy no abundan los franquiciados. Mira, la verdad que yo con estos 10 años que hago entrevistas a los franquiciados, es imposible en una charla, cuando una persona está dispuesta a hacer una inversión, que vos le puedas sacar la ficha y que puedas decir este va a ser un gran franquiciado o este va a ser un desastre, nos va a hacer cualquier cosa con la marca. La verdad que yo, por lo menos en estos 10 años que he entrevistado más de 200 posibles franquiciados, es muy difícil sacarle la ficha a ver cómo va a gestionar sus locales. Hay cosas que te podés empezar a dar cuenta, sobre todo si dicen yo la tengo re clara, no necesito, me la sé toda, si te la tenés clara, sabés toda, ponete tu propio negocio, fiambrería Pepito y no te pongas un Luz Azul. Esas cosas por ahí las vamos percibiendo. Pero la verdad que el que tiene muchas ganas de invertir, el que está comprometido con la marca y el que está decidido a invertir en tu proyecto, no hay nada que lo frene, salvo que le digas, no, a vos no te la vendo por algún motivo especial y está convencido de hacerlo. Después, obviamente, en el transcurso y cuando se da cuenta todo el trabajo que lleva y que realmente no lo va a poder manejar con piloto automático, ni siquiera con un control remoto, porque va a tener que primero saber cuáles son los botoncitos que tiene que apretar para manejar el control remoto, ahí empiezan a mostrar su verdadera faceta. Y lo que les puedo asegurar que es muy difícil que un franquiciado sea un gran líder, porque si no tendría su propia empresa. La verdad que es muy difícil encontrar que sean líderes los franquiciados. Los franquiciados son gente que no tuvo la visión de desarrollar un negocio propio, entonces busca en nosotros todo ese desarrollo. Viste, cuando el franquiciado también es muy proactivo, te complica, porque vos necesitas que haga lo que vos pensaste, a lo que vos te parece que es correcto. Cuando el franquiciado es muy proactivo, tampoco te complica. Cuando el franquiciado es demasiado líder, quiere montarse sobre tu negocio y te cambia el modelo de negocio. Y nosotros lo que no podemos hacer es que nos cambien el modelo de negocio, sino en vez de tener 70 Luz Azul, voy a tener 70 locales diferentes. Entonces, tiene que haber ahí entre el compromiso, querer trabajar, tener la plata para invertir y querer hacernos caso. La líder soy yo y parte de mi equipo. Está claro, bueno, más temprano también charlamos con franquiciados y franquicias. Estuvo una franquiciada de Café Martínez y daba esta experiencia y decía que lo bueno de ser franquiciado es esto mismo, te dan un paquete resuelto. Totalmente. Y una experiencia que ya no tenés que, digamos, hay cosas que no tenés que pensar, digamos, te da el know-how y después te van guiando cómo hacerlo. Claro, y la persona que tiene mucha iniciativa y que es muy líder y que va para adelante, la verdad que arma su propia franquicia. Es muy difícil que vos quieras comprar ese paquetito armado donde vos no tengas que pensar. Entonces me parece que se contrarresta un poco la visión de lo que es el líder, que somos los franquiciantes, y el franquiciado, bueno, es aquella persona que está dispuesto a seguir y continuar con nuestro modelo de negocio. Sí, la líder es Gabriela. Todo claro. Y mis hijas. Mis hijas, por supuesto. Estamos en los últimos minutos. Si tienen alguna pregunta para aprovechar ahora sobre capacitación efectiva, si tienen alguna duda o algo. Sí. Una duda más personal. ¿Qué sienten cuando venden una franquicia? Vos me das ese mismo sentimiento que vender la primera franquicia que la número 200. Otro dolor de cabeza más.
No, la verdad que hoy en día, estos últimos años, nosotros en la pandemia fuimos pero vendimos, en 1 año y medio vendimos 40 franquicias. Fue la mayor explosión de nuestra franquicia, fue en la pandemia, porque era un negocio de primera necesidad, alimento, la gente no sabía qué hacer, se ponía franquicias. La verdad que estos últimos años ha estado bastante, te diría, los últimos 2 años ha estado bastante complejo poner franquicias. Y yo te diría que lo primero que siento es un poco de temor, mucho miedo que le vaya mal. Primero la satisfacción de vender una franquicia más, de abrir otro punto de venta o de poner Luz Azul en otra localidad, pero después en este momento, en este contexto, me da mucho miedo que le vaya mal. A mí lo único que me quita el sueño es que un franquiciado no gane plata, lo único que el franquiciado no le vaya bien. Entonces, la verdad que hoy tenemos más incertidumbres que certezas, por cómo está la economía, de cómo está el consumo, y te diría que es un poco más de miedo que de alegría a la hora de vender una franquicia, por lo menos en este contexto. ¿Hay alguien más que tenga alguna consulta, una pregunta sobre comunicación efectiva, sobre todo que es la charla con la que vinimos? ¿Ustedes quisieran remarcar algo antes de cerrar este panel, darle alguna recomendación desde la experiencia respecto de la comunicación efectiva con sus franquiciados? No, me parece la reflexión que dejo, que no hay un librito, no hay un manual, lo que te funciona con uno no te funciona con el otro, eso estoy completamente segura, que nunca está todo dicho, que nunca está claro cuál es el camino. Creo que lo dijo varias veces Gastón, hay que ser proactivos, hay que ir mirando hoy es para acá, hoy es para allá, mirando el contexto, haciendo entender que el contexto cambia. Lo dijo varios economistas, los dijeron hoy. Nosotros antes con remarcar los precios ya ganamos plata. ¿Quién ganaba plata de mis franquiciados? Aquel que sabía estoquearse bien, aquel que sabía comprar bien ganaba plata. Hoy el contexto cambió 100%. Hoy ¿quién va a ganar plata? El que mejor administre, el que menos luz gaste, el que menos empleados tenga, el que más eficiente sea. Entonces, poder transmitirles el cambio de contexto, yo creo que es el mayor desafío que tenemos hoy ante nuestros franquiciados. Cambió el país, cambió la Argentina, cambió las formas de pensar, tenemos que cambiar los empresarios y eso transmitírselo al franquiciado para que no fracase, creo que es nuestro mayor desafío. Gastón, ¿querrías decir algo antes de cerrar el panel? No, gracias por escucharnos, porque a veces se necesita, no sé, la experiencia de otro y la seguridad, la escucho a ella, es una genia. Habla con una seguridad que te come la cancha fuerte. Ya nos dijo, la líder. Es la jefa. Y está bien. No me compare con la jefa por las dudas. No, bueno. Es lo que necesita la gente. La gente lo que más valora hoy es la confianza, la seguridad, porque nadie tiene claro nada de lo que va a suceder y sobre todo en Argentina. Entonces ese rol el que nos toca a nosotros de brindar cierto nivel de seguridad, no sé, tal vez lo único que dejaría como una reflexión es que yo también pasé por ahí y lo reflexioné y volví, tener cuidado de no caer en el autoritarismo, digamos, porque eso después te resta un montón de crédito político. Creo que es muy difícil y es un arte tener el punto justo entre este nivel de confianza, esta estructura piramidal, donde efectivamente es la jefa, y yo me considero en el mismo lugar, pero sin caer en el autoritarismo, porque después yo tuve que cerrar 20 franquicias todas juntas en un momento. ¿Por qué? Porque brindaban con cicuta contra nosotros, pensando que éramos millonarios, que nos cagábamos en ellos. Pasan esas cosas. Y algunos de esos que tuvimos que cerrar eran muy buenos franquiciados en lo que hacían, pero cuando la relación se rompe, ya está. Lo que hemos aprendido en este tiempo, o sea, hoy tendríamos que tener 100 franquicias. Y decidimos priorizar la armonía, el sentirme bien. Y un poco a la pregunta que hacía acá el muchacho, hoy, hasta hace muy poco estaba igual que lo que dijo a la jefa, me daba mucho miedo y hoy estoy un poquito más tranquilo. Verdaderamente empiezo a disfrutar, a poder, digamos, gritar esos goles, ¿por qué? Pero no porque sepa que le va a ir bien o no al franquiciado o a la franquiciada, porque aparte en gran medida no depende de mí. O sea, primero
ubicarme, ¿no? La omnipotencia esa de que podemos arreglar todo no es buena, no es sana. Hay una parte que tiene que poner el tipo o la tipa, ¿no? Pero estoy tranquilo en los procesos, estoy tranquilo en lo que ofrezco. No hay un franquiciado que haya cerrado, porque a todos nos cierran franquiciados, que me haya llamado y me haya dicho, me estafaron, no me cumplieron, no me faltó un reclamo. Nadie. Al contrario, hasta estoy empoderado de poder decir, che, qué cagada hiciste con mi marca. Y eso es una ventaja que te lleva con el tiempo y con el profesionalismo, de la cual hoy estoy disfrutando, me hace bien, me tiene cómodo, tranquilo, me está alentando a ir por mucho más. Y es años también, es un poco aprenderlo a los golpes, así, con el tiempo, a no desesperar, ¿no? O sea, me parece que está bueno charlar con alguno que tenga otra experiencia, también suma. Bueno, me parece que ya estamos hasta acá, salvo que alguien tenga alguna pregunta, si no ya les vamos a agradecer. Muchísimas gracias a los dos por la experiencia compartida y los despedimos con este aplauso. Gracias, Gabriela Benac y Gastón Portales, Pirca y Luz Azul. Gracias.